Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo B. Mi nombre es Lesbia Amador y mis compañeros son Luis Pacheco, Graciela Barralaga, Adelaida Nájera y Danixa Perdomo. Venimos a hablarles sobre los métodos de la suma de dígitos y métodos de la tasa fija. Conceptos básicos de estos métodos son: cuando se aplica este método, el cargo por depreciación es mayor que en los primeros años de vida del activo y va disminuyendo año con año. Por esa razón se dice que es un método de depreciación acelerada. El último método se basa en el nivel de rendimiento del activo, puesto que cuando está nuevo tiene un mejor rendimiento en los primeros años y a medida pasa el tiempo disminuye su rendimiento, que por su uso se desgasta y necesita reparaciones. Así quedará mi compañera Adelaida Nájera explicándoles un poco más a fondo y dándoles las fórmulas y ejemplos de estos dos grandes métodos importantes. Gracias, compañera. Voy a hablarles del método de la suma de dígitos, como explicó la compañera. En este método, la depreciación anual es variable, ya que el máximo cargo por depreciación, este método tiene en el primer año y en el último el mínimo. Para evaluar la depreciación, la base de depreciación es C menos C. Se multiplica por la fracción A entre B, donde B es la suma de los dígitos que corresponden a la vida útil del activo y el numerador A representa el año en el orden inverso en el que se está calculando la depreciación. Si, por ejemplo, la vida útil de un activo es de 7 años, entonces el denominador de la fracción sería B igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. O bien B igual a 28, que es la suma de cada uno de ellos. Esta suma, sobre todo cuando la vida útil es relativamente grande, puede calcularse con la ecuación del teorema 2.2 que se encuentra en el libro para sucesiones aritméticas. Así, la suma es, aquí hay un breve ejemplo, en este caso es Sn o S sobre N o S sub N, como mejor lo puedan comprender, igual a, entre paréntesis está N entre 2. Esa es la fórmula para este caso. Para el numerador A de la fracción, los dígitos se disponen en el orden decreciente, es decir, de 7 hasta llegar a 1, que es lo contrario de lo que vimos en la parte superior, que va del 1 hasta el 7. El dígito para la primera fracción es 7, para la segunda es 6, y así sucesivamente hasta la última, cuyo numerador es 1. En los ejemplos siguientes se aprecia mejor lo anterior. Métodos de la suma de dígitos, como dijimos, la depreciación con la suma de dígitos. En el ejemplo 1, la compañía constructora Villapar S.A. compró una camioneta en $220. Calcule la depreciación anual utilizando el método de la suma de dígitos, suponiendo que tiene 6 años de vida útil y un valor de rescate de 73,000. Elabore el cuadro de la depreciación correspondiente. Entonces, este método se basa más que todo en las depreciaciones. En las depreciaciones, y aquí donde miran la solución del ejemplo planteado. La base de la depreciación
Es la diferencia entre el precio original y el valor del rescate. C menos C sub n igual a 220,000 menos 73. Es la fórmula que les aparece en la parte superior. La suma de los 6 dígitos es, si ustedes ven, de 1 más 2 más 3, como ya lo habíamos explicado anteriormente. El numerador de la primera fracción es 6 y el cargo por depreciación en el primer año es, por lo tanto, R1 igual a 147,000 con la fórmula de 6 entre 21, que estábamos viendo ahí cómo va la fórmula, o bien dice el resultado que viene siendo de $42,000. Para el segundo año la fracción es A entre B igual a 5 entre 21. Y la depreciación es R2 igual a 147,000 por 5 entre 21, que ustedes saben que primero se tiene que hacer la división, como es la regla de las matemáticas, y, o sea, más que todo de las ecuaciones. O bien R2, dije que es el resultado de todo eso, paso a paso, que hay que irlo sacando según la fórmula, y es de 35,000. Puesto que la base de depreciación 147,000 y la suma de los dígitos 21 son constantes, cada una puede obtener como se ve a continuación. Si ustedes ven en la imagen, R1 es igual a 147 y se va siguiendo el procedimiento paso a paso hasta que tenemos del R1 al R6 un resultado de 7,000 como mínimo, o sea que va de mayor a menor hasta quedar en cero. Al final de cuentas, pues uno es una depreciación que tiene que terminar en cero porque en algún momento tiene que dejar de pagar esa deuda. La tabla de depreciación con la cantidad es miles de pesos, ahí le aparece un ejemplo en la tablita, del 0 al 6. Y ahí usted ve desde donde empieza en el primer mes lo que tiene de depreciación es 220 y se va haciendo la fórmula para ir poco a poco disminuyendo hasta llegar a la última que aparece ahí, que es de 73. En la siguiente se habla del valor contable, que el valor contable también es una de las definiciones de este tipo de ecuaciones o de depreciaciones. Para determinar el valor en libros al final del 10º año, con el método de la suma de dígitos, por ejemplo, el cuarto año, primero se tiene que calcular la depreciación acumulada de R1 más 2 más 3 más 4 que se obtiene. Y ahí pueden ver la fórmula hasta llegar a un resultado de 126,000, donde el factor de la izquierda es la fracción cuyo numerador es la base de la depreciación C menos C y el denominador es la suma de los dígitos al periodo de interés. Es decir, este primer factor es C menos C, cierra paréntesis, entre S. En el ejemplo 3 se habla de la depreciación anual. Depreciación anual acumulada. Dice, un ejemplo de los que aparecen en el libro dice, el Hotel Central renueva parte de su mobiliario y equipo con una inversión de 528,000. Se supone que la vida útil es de 15 años, con valor de rescate del 20% de la inversión. Con el método de la suma de dígitos obtenga A, la depreciación anual, B, la depreciación acumulada hasta el deudécimo año, C, el cuadro de la depreciación es en sus primeros 3 y 2 últimos renglones. La solución ahí les aparece con la ecuación 2.2, se obtiene la suma de los 15 dígitos. Y ahí pueden seguir el procedimiento paso a paso. Inicia desde la fórmula de 15 entre 2, uno solo va despejando. La fracción para la primera depreciación es en consecuencia el valor del rescate, es decir, el 20% de la inversión, que esto viene a ser
con la fórmula CN igual a 0.20 que da como resultado el 105.600. La base de la depreciación es la diferencia. Y ustedes pueden ver cómo se saca la diferencia de C menos C para obtener un resultado de la diferencia. La depreciación en el primer año es entonces, ahí ustedes ven cómo se saca en el primer año, luego en el segundo y así sucesivamente. Siguiente. La depreciación con inflación. La depreciación con inflación en el método de la suma de dígitos. También en este método puede combinarse la inflación y la depreciación de un activo, haciendo los cálculos de manera individual año tras año. En el ejemplo 4, valor de rescate de un activo, cuadro de depreciación. Dice, supóngase que en un torno costó 330.000, que un torno costó eso, es un activo. ¿Cuál será su valor de rescate si en el primer año se deprecia a 95.000? Tiene 5 años de vida útil y su valor aumenta con la inflación del 12.3% anual. Use el método de la suma de dígitos y haga el cuadro de la depreciación. Algo muy importante que tenemos que saber, todo activo tiene su depreciación, tiene su vida útil, porque nada es eterno. Para eso hay una tabla que uno puede buscar para enfocarse cuánto es la vida útil de cada uno de los bienes o de los activos. Dice la solución, la suma de los 5 dígitos es 1 más 2 hasta llegar a 5, que es igual a 15. Si X es la base de depreciación, entonces la del primer año sería X, 5 entre 15 igual a X. Bueno, X igual a 95. Hay que despejar esa fórmula, o bien también aparece entre paréntesis el 1 entre 3, X igual a 95.000. ¿De dónde? Entonces sale de abajo el despeje, que es X igual a 95 por 3. O bien el resultado, que X es igual a 285.000. Con la inflación del 12.3 anual por ciento, el valor del torno al final del primer año sería o es. Ahí sale de 330, ahí tiene la fórmula, el despeje, ahí sale al resaltar la primera depreciación, resulta que el valor al concluir el primer periodo es, usted puede calcular, C1 igual a 370.590 menos 95.000, que es el de rescate, el valor de rescate. En el transcurso del segundo año, esto crece el 12.3%. Y es ahí donde se hace la siguiente fórmula. Ya serían los 275.590 que dio como resultado en el 1. Y se hace por el 1.1, 2 y 3 para obtener el C2, que es de 309.487.57. De la depreciación en este lapso es de 285.000. Y entre paréntesis tenemos la división de 4 entre 15, que equivale a 76. Como ustedes ven, poco a poco va disminuyendo hasta llegar al siguiente cuadro, que es donde les pone el ejemplo, que usted tiene que hacer primero el ejemplo de la tablita de arriba para ir llenando cada uno de los cuadros, desde el 0, que es el día que usted obtiene el activo, y asimismo cada año va haciendo la misma ecuación para poder obtener la depreciación final y quedar en 0. Véase el cuadro del ejemplo 3 de la sección 8.3. Dije, note que el valor contable crece en el último año. Mantiene que el anterior decrece. ¿Por qué? Dije, esas son las interrogantes, porque hay varias formas de calcularlo. Tenemos varios métodos. Ahora hablamos de lo que es el método de la tasa fija.
También en este método la depreciación anual decrece en el tiempo, ya que se evalúa mediante un porcentaje fijo sobre el valor en libros del año que precede, y este disminuye en cada periodo para llevar a una fórmula genérica. Obsérvese lo siguiente. Al precio original del activo se le ha llamado C, y este será el valor contable de un supuesto año cero. Si D en la tasa anual de depreciación, entonces en el primer año el activo se depreciará C por D, que es peso, y el valor contable al final del primer año será el siguiente. Ustedes pueden ver, ahí está la fórmula, donde uno tiene que ir siguiendo cada paso para poder factorizar y llegar a una depreciación en el segundo año, que depende de C1 y está dada por C1 por D. Por lo que en el valor contable el término del segundo año es, y así sucesivamente, usted puede ver que la C2 es igual a C1 menos C por D. Ese paso de fórmulas usted la va siguiendo paso a paso. Continuando de esta manera, dice, verá al final el 10º año el valor contable es, ya que está exponiendo, y ahí le pone el exponente del 1 menos D entre paréntesis. En este teorema siguiente la fórmula lo formula lo anterior. Depreciación anual, acumulada y cuadro de depreciación. Con el método de la tasa fija obtenga la depreciación anual de un activo que costó 150,000, tiene 25,000 como valor de rescate y 8 de año de vida útil. O sea que tiene depreciación y le salen los 8 años de vida útil. Usted tiene que calcular para esos años la depreciación acumulada hasta el final del 6º año. Haga el cuadro de la depreciación. Entonces, si ustedes pueden ver la solución, en la A, en el primer lugar, se obtiene la tasa de depreciación. El teorema 8, que ya lo vimos, 8.4, que ya lo vimos. Y los valores de rescate. Dice que D con la segunda ecuación del teorema, entonces le va dando que C igual a 150,000, que los 150,000 es lo que costó el activo. Y el valor original dice que el valor de rescate es el 25,000, y entonces puede ver que N son los 8 años, D igual a 1, ahí se va haciendo un despeje hasta llegar al aproximadamente. Usted tiene que aproximar el resultado, la depreciación, y en el primer año es, por lo tanto, el resultado de 150,000 por el resultado obtenido de la fórmula de arriba, o bien el resultado que es de 30,099.1249. Usted depende, usted a como le convenga, reduce, aproxima, que en este caso sería 1250, que se rescata del costo original para obtener el valor en libros final del primer año, es decir, que C1 igual a 150 menos 30, o bien C1 igual a 119,988.88. La depreciación del segundo año, así sucesivamente, va igual. Se continúa de manera semejante para obtener una depreciación anual y el valor en libros de los años de rescate. Esto se resume en el cuadro que se le presenta en el inciso. Son los cuadros que hemos venido viendo, que unos decrecen, otros crecen, y así, dependiendo de la fórmula y de la conveniencia del cliente. Siguiente. Bueno, seguimos con la depreciación anual y cuadro de método de tasa fija. Ahí está el ejemplo. Es otro ejemplo de una caldera que viene siendo el mismo procedimiento. Hasta, si ustedes pueden ver, para la tasa se utiliza la segunda ecuación del teorema, 8.4, que ya lo habíamos visto.
tal como se aprecia en el mismo cuadro, dice, como resumido de la diapositiva. Ahí pueden ver el cuadro 8.4 que dice, fin del año. Ustedes pueden ver, comienza con 4.655, que fue lo inicial. Y poco a poco va decreciendo hasta llegar a un 1.0, que fue a los 15. Si ustedes pueden observar, dice, dos cosas pueden apreciarse en este ejemplo. La depreciación anual es muy alta en los primeros años de vida útil y por lo mismo el valor del activo, es decir, su valor contable, decrece muy rápidamente. Ambas consecuencias de que las tasas de depreciación es elevada. Si no hay cosa mejor que se hiciera en línea recta, porque cuando es lineal, casi todo viene siendo igual. Lo mismo se va bajando de cada uno hasta quedar en cero. Depreciación de tasa fija con inflación, que eso es lo más común en este tiempo. Considerando la inflación en este método es sumamente fácil, ya que para evaluar la depreciación anual puede utilizar la ecuación del teorema 8.4 con una tasa que sea igual o a la diferencia entre las dos, de la inflación y la depreciación. Esto es válido porque se considera que los dos actúan simultáneamente, ya que de la otra forma tendría que evaluarse año por año si la tasa de inflación y que el porcentaje es mayor que la depreciación de. Entonces el valor contable del activo crecerá con el paso de los años y el factor 1 menos D de la fórmula será mayor que el 1. En caso contrario será menor que la unidad y el valor contable decrece. También es cierto, si la tasa de inflación no se da en periodos anuales, antes deberá contratarse la tasa anual equivalente. Es decir, que la tasa efectiva va la ecuación del teorema 4.2, donde E corresponde a la tasa de inflación anual equivalente a la inflación I, que es el porcentaje entre P, que no es anual. Ahí pueden ver la fórmula. Y abajo hay un pequeño ejercicio donde dice el valor de rescate y el cuadro considerando la inflación. En cuanto deberá vender su automóvil la profesora Verónica 5 años después de que lo compró en 25,000, si se considera que se deprecia un poco de porcentaje. Ustedes saben que uno puede comprar una cosa nueva hoy e incluso venderla mañana, pero si ya no viene la agencia ya trae una depreciación. La inflación hasta ha sido, dice, del 1.5 mensual y aquí pueden ver ustedes cómo se va haciendo la depreciación. La tasa de inflación anual equivalente al 1.5 mensuales y empieza con la fórmula de el porcentaje que es igual y sigue los procedimientos de la fórmula hasta llegar al 19.5618% aproximadamente. Ese va a ser el valor de la depreciación. Puesto que es mayor que la depreciación, el activo aumenta su valor con una tasa dada por 0.195618 menos el 0.15, que es el de la inflación, dando como un resultado el 0.045. Entonces el valor contable, es decir, el precio de compraventa de 5 años después de haberlo comprado será C, usted puede ver la fórmula de C5 porque es de 5 años igual a 125 por el porcentaje resultado en la parte superior. Entonces el valor contable, es decir, el precio de la compraventa de 5 años después de haberlo comprado, esta. Lo revisan bien, siguen el procedimiento, el cuadro de la depreciación se inicia anotando en la última columna
el precio original del activo. Como pueden ver el cuadro de la depreciación se inicia anotando en la última columna el precio original del activo, que viene siendo lo mismo que venimos viendo de allá, solo que aquí inicia de mínimo y va terminando en una tasa más alta. Al final tiene que pagar más caro que como lo compró por la inflación. El ejemplo 4, resuelve el ejemplo 4, 3, considerando que la inflación es del 9%, es el mismo ejemplo que estábamos viendo, solo que es otro caso, pero es el mismo ejercicio y dice en la parte de abajo, el signo dentro del paréntesis 1 menos 2 es negativo. Cuando el precio se reduce, es decir, cuando la inflación es menor que la depreciación y es positivo, entre paréntesis miramos que está el 1 más D si el valor del activo se incrementa con el tiempo, cuando la inflación es mayor que la depreciación. El precio original de un activo que se deprecia dice, ¿cuál es el precio original de un helicóptero que el gobierno del estado vende a 10.5 millones de pesos, suponiendo que se ha depreciado el 16% cada año y que su valor crece con la inflación del 3.5? En este caso, como ustedes pueden ver, lo compra a un precio y este precio va subiendo, ¿eh? Porque la inflación cada vez, o sea, está más elevado todo, más caro todo. Suponga que se compró 6 años antes. La tasa de la inflación anual, que corresponde al 3.5 trimestral, puesto que 4 trimestres tienen, el año es, aquí aparece el ejemplo, como lo venimos viendo, del I igual 1, y ahí le tira la fórmula, está llegar al resultado. Como esta es menor que la tasa de la depreciación, el activo redujo su valor en la tasa D igual a 0.16, dando menos el 0.14, que da un resultado del 0.01. Además que CK menos C6 igual a los 10 millones, el precio de venta K igual a N igual a 6 años de la vida útil del activo. Y ahí pueden ver el resultado de la fórmula. Y eso fue todo lo que yo tenía que explicarles por hoy. Muchas gracias, espero hayan comprendido. Gracias por su atención.